antemano por asistir a las primeras jornadas sobre enfermedades vasculares. En primer lugar, quiero daros a todos la bienvenida y agradeceros vuestra presencia a estas primeras jornadas sobre enfermedades vasculares. Os aseguro que serán de todo vuestro interés y que este interés será de sobra recompensado, pues estas jornadas representan una apuesta clara por vuestra salud. Vais a conocer con más detalle este grupo de dolencias que representan tanto en España como en Extremadura la principal causa de muerte y de discapacidad. Pero este hecho contrastado no debe sumiros en un profundo desaliento ni en un sentimiento de desesperanza, sino todo lo contrario. Debéis saber que este amplio grupo de patologías pueden prevenirse e incluso podemos evitar su reaparición, además de que pueden tratarse mediante modificaciones del estilo de vida consistentes en una serie de hábitos de vida saludables y la eliminación o el control de lo que se conocen como factores de riesgo vasculares. Quiero también que estas jornadas sirvan para sensibilizaros y concienciaros sobre las patologías vasculares y el dramático impacto que tanto a nivel personal, familiar como social estas acarrean. También quiero que sepáis a través de estas jornadas que los enfermos y sus familiares no estáis solos. Sabed que el Servicio Extremeño de Salud dispone de una amplia serie de servicios sociosanitarios para cada caso y cada paciente en particular. Si os fijáis bien en la programación que hemos ido difundiendo a través de redes sociales y otros medios, en la parte superior existía un icono en el margen derecho donde había una estrecha relación, un lazo estrecho entre cerebro y corazón. Este dibujo resulta muy ilustrativo, puesto que nos habla acerca de una realidad que es la existencia de una íntima relación entre cerebro y corazón a través de nuestro sistema circulatorio y por ende también existe una estrecha relación entre las enfermedades vasculares que afectan a ambos órganos y es por esa razón por la que decidimos organizar unas jornadas que englobaran ambos tipos de patologías. De hecho, la primera parte de estas jornadas constan de 2 ponencias donde hablaremos sobre patologías cerebrales como el ictus y el daño cerebral adquirido y en la segunda parte hablaremos sobre patologías cardíacas a través de otras 2 sendas ponencias que versan sobre cardiopatías congénitas y la enfermedad cardíaca isquémica. Cada charla tendrá una duración aproximada de unos 20 minutos para que los ponentes puedan hablar sobre los aspectos más esenciales de cada tema y evitar también fatigaros. Por esta misma razón y para vuestro descanso propio, intercalaremos entre ambas partes 2 descansos de 30 minutos cada uno. Otra razón por la que he reunido en una única jornada patologías cardíacas y cerebrales es porque el Día Mundial del Corazón se celebra el 29 de septiembre y el Día Mundial de la Cardiopatía Congénita el 14 de febrero. Y como comprenderéis, son ambas fechas muy señaladas en nuestro pueblo que limitarían en gran medida la celebración de ambos tipos de patologías tal y como estas se merecen. A colación de lo anterior, he designado hoy, 30 de octubre, como día para la celebración de estas jornadas, puesto que ayer se celebró también el Día Internacional contra el Ictus y el pasado día 26 el Día Nacional contra el Daño Cerebral Adquirido. Como colofón ya de estas primeras jornadas, Óscar Manuel Aznar, vicepresidente de la Asociación Española de Desfibriladores IDAI, nos impartirá a todos los presentes que así lo deseen un curso sobre reanimación cardiopulmonar en clara relación con la intención que sostiene tanto el Ayuntamiento de Cabeza del Buey, con Ana Belén Valls a la cabeza, y la concejalía que yo represento, por tratar de convertir a Cabeza del Buey en una ciudad cardiosaludable y cardioprotegida. En este sentido, estamos desarrollando de forma gradual una serie de actuaciones, tanto en Cabeza del Buey como en Almorchón, como son la difusión de material educativo para la salud, a través de diversos medios de comunicación locales, la instalación de desfibriladores semiautomáticos, la celebración de cursos de resucitación cardiopulmonar, como los que está impartiendo la UME de Cabeza del Buey, tanto para la Policía Local como la Asociación de Bomberos Voluntarios, Asamblea Local de Cruz Roja y Protección Civil. Y es que debéis tener por seguro que todas estas asociaciones y colectivos están velando cada día por vuestra salud de manera incesante. Además, debo recalcar cómo la Asamblea Local de Cruz Roja está desempeñando una importante labor de educación para la salud para toda nuestra población.
Quiero aprovechar, por tanto, mi turno de palabra, no solo en calidad de concejal de Sanidad, sino también como neurólogo y como ciudadano capubovense, para rendir un profundo y sincero homenaje a todos estos colectivos y, en particular, felicitar a la UME de Cabeza del Buey por el cumplimiento de su 10º aniversario y de su encomiable andadura, posibilitada por un magnífico grupo, no solo humanos, sino también de profesionales sanitarios, que no solo salvan nuestras vidas, sino que también ya forman parte de ellas. Sin más dilación, doy la palabra a doña Ana Belén Valls Muñoz, alcaldesa y presidenta de Cabeza del Buey, y artífice de todas estas acciones sanitarias que os he referido. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a David por permitirme estar en la inauguración de esta jornada. Creo que el tema es lo suficientemente interesante para atraer vuestra atención, como está clara la asistencia que hay esta mañana aquí en el Centro Cultural. Quería dar las gracias también al doctor Álvarez por estar aquí, cardiólogo del Hospital Infanta Cristina, y a Desiree y a Óscar, también de la Asociación Española de Desfibriladores, por acompañarnos. Ellos vienen de muy lejos, vienen de Asturias, entonces el viaje ha sido bastante largo, pero espero que la jornada merezca la pena. Bien, no voy a cansaros mucho porque lo importante es que empiecen a hablar ellos, ¿vale? Que son los que tienen el conocimiento. Pero verás, ayer sí que escuchaba yo en las noticias, escuchaba que el ictus es la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país, en España, más que el cáncer de mama. Entonces creo que lo que es toda la prevención es fundamental, ¿vale? La prevención, conocer los síntomas para actuar a tiempo, es fundamental. Creo que estamos ante una de las enfermedades de nuestro siglo, todas las enfermedades vasculares, un poco provocado pues, por los malos hábitos de vida que tenemos, probablemente, la vida sedentaria, los malos hábitos de alimentación, y eso que estamos en un país donde la dieta mediterránea debería primar y que somos privilegiados a la hora de sentarnos a la mesa, al menú, pero desgraciadamente los malos hábitos se cogen rápidamente y el estrés, el día a día, nos lleva a hacer una alimentación rápida y de mala calidad que al final afecta también a nuestra salud. Entonces, como creo que estamos ante una de las enfermedades de nuestro siglo, pues es fundamental que conozcamos de qué manera podemos prevenirla, aunque el deporte, la vida sana, el intentar pues, mantener una alimentación adecuada, probablemente sean las cosas que nos llevaran a evitar todo este tipo de enfermedades. Si consiguiéramos mantener esos hábitos de vida sanos, probablemente no haría falta actuar, pero por desgracia, como las estadísticas os he dicho, lo que nos dicen es todo lo contrario, ¿no? Que las enfermedades vasculares son una de las principales causas de muerte en nuestro país. Por eso, cuando todo falla, creo que lo más importante es poder actuar y estar preparados para actuar. Por eso nosotros nos propusimos que Cabeza del Buey fuese, como ha dicho David, una localidad cardioprotegida, y en ese sentido empezamos a trabajar para poder tener desfibriladores públicos. Creo que el soporte vital básico público y la desfibrilación pública es una de las herramientas que existen para poder prevenir y para poder actuar cuando todo falla. Los primeros minutos de actuación son fundamentales. En una parada, en un infarto, son fundamentales. Por eso es necesario que todo esté accesible, que todo esté cercano, para que podamos salvar vidas. En ese sentido, como decía David, pues empezamos a formar. El año pasado formamos a 35 personas, entre bomberos, protección civil y policía, y algún ciudadano más que nos sumamos a esa formación con la intención de que aprendiéramos y estuviéramos capacitados para utilizar un desfibrilador. De nada sirve que tengamos desfibriladores en las zonas públicas si no tenemos a nadie que pueda usarlo. Entonces, lo primero que hicimos fue esa formación. Fue un curso muy interesante y además muy constructivo. Y desembocó pues, en la instalación de 2 desfibriladores que actualmente uno está en el pabellón de deporte y el otro lo lleva la policía local en su vehículo, de tal forma que si en cualquier momento alguien sufriera una parada cardíaca, pues la respuesta
aunque sabéis que tenemos aquí un equipo del 112, pero que la respuesta fuese lo más rápida posible. Nuestra intención es además seguir creciendo en ese sentido. Y ahora, el día 3, esta misma semana, la Diputación de Badajoz, que también se ha sumado a este carro de intentar que las localidades sean cardioprotegidas, nos va a dar a todas las localidades un desfibrilador más. A nosotros nos corresponden 2, porque tenemos una pedanía, que es Almorchón. Y bueno, pues en ese sentido, en esta misma semana que nos los entregarán, pues seguiremos colocando desfibriladores con la intención de que de los 2 que nos va a dar Diputación, uno esté en la pedanía, en Almorchón, y el siguiente esté en el campo de fútbol, porque sabéis que todas las semanas se juegan partidos de fútbol ahí y por desgracia, en muchas ocasiones, practicando deporte, han sucedido las paradas cardíacas. Entonces, en esta semana, como digo, estarán colocados y además la Diputación de Badajoz va a seguir formando a gente. Con nuestra intención es que sigamos formando y vamos a los monitores deportivos, que son los que están normalmente en estas zonas donde están los desfibriladores, en el pabellón y en el campo de fútbol. Y de esta forma, pues al estar ellos formados también la respuesta sea lo más rápida posible. Creo que es cuestión de eso, de que el soporte vital básico esté accesible, que esté cercano, que podamos actuar cuando todo falla. Pero sobre todo lo más importante es procurar que lo que está en nuestra mano es que nada falle. Por eso os animo a practicar algo de deporte, un deporte ligero. Sabéis que nuestra Concejalía de Deporte tiene una gran variedad de recursos y de deportes que oferta para que podáis practicar, y sobre todo la alimentación, que no nos llevemos una vida sedentaria. Eso es fundamental. Entonces, supongo que en este curso nos hablarán de todo eso y nos hablarán también del reconocimiento de síntomas, que también es fundamental para actuar a tiempo. Yo, sin más, porque no quiero cansaros y porque creo que lo interesante es escucharlo a ellos, pues quiero daros las gracias por haber venido a esta jornada y que, bueno, que seamos un poco también transmisores, ¿no? Transmisores de todo esto que nos van a contar hoy ellos aquí, pero sobre todo que cuando pongamos cursos, porque seguiremos creciendo, intentaremos que esté formada el mayor número de gente posible para poder utilizar la desfibrilación pública, pues que acudáis, que estéis ahí y que, bueno, que es un poco responsabilidad de todos que podamos salvar vidas. Y creo que no hay mayor satisfacción cuando yo hablo con la gente del 112 o con la policía, que en alguna ocasión se han visto en la tesitura de tener que practicar el masaje cardíaco y de intentar salvar una vida. La verdad es que el momento es de mucho estrés, pero sí que es verdad que cuando sacas a alguien adelante no hay mayor satisfacción que poder contar que, bueno, que estuve preparado para poder actuar a tiempo. Entonces, yo sin más agradecer la organización de esta jornada, agradecer a vosotros que estáis aquí y a todos los asistentes. Muchas gracias y buena jornada. Muchas gracias, Ana, por tu colaboración y con el discurso de Ana, que ha inaugurado las primeras jornadas sobre enfermedades vasculares. Muchas gracias, Ana. Entonces, como veis en este dibujo, y a modo de introducción, las enfermedades vasculares son un conjunto de patologías que pueden afectar a cualquier parte, tanto de nuestras arterias como de nuestras venas, del sistema circulatorio. Son muchas, como ya digo, pero en estas primeras jornadas vamos a hablar acerca de 3 de ellas, que son el ictus, la cardiopatía isquémica, representada por la angina de pecho y el infarto agudo del miocardio, cuya ponencia estará a cargo del doctor Álvarez, cardiólogo jubilado del Hospital Infanta Cristina y compañero de trabajo en el Hospital Ciudad Serena. Y también nos hablará doña Desiré Artedillo, presidenta de la Asociación Española de Desfibriladores IDAI, acerca de las cardiopatías congénitas, que son un conjunto de más de 200 enfermedades que afectan a la estructura tanto del corazón como de los vasos coronarios, y que en su mayoría son debidas a trastornos genéticos. Al final, como ya he dicho antes, de todas las ponencias, don Óscar Manuel Aznar, vicepresidente de la Asociación Española de Desfibriladores IDAI, impartirá un curso práctico sobre reanimación cardiopulmonar. El ictus se produce como consecuencia de una interrupción brusca del flujo sanguíneo cerebral, producido bien por un fenómeno de arteriosclerosis, que ahora veremos con más detalle en qué consiste, en el que se produce un acúmulo de unas placas de grasa conocidas como placas de ateroma en las arterias, tanto de pequeño como de gran calibre,
que impide o dificulta el paso de sangre, pudiendo causar un infarto cerebral. Otra razón por la que se puede producir un ictus es porque un trombo, generalmente procedente del corazón, se puede desprender y llegar hasta una arteria del cerebro, también tanto de pequeño como de gran tamaño, y obstruir esa arteria, impidiendo el flujo de sangre a través de la misma, causando también un infarto cerebral. A ese tipo de ictus se le conoce como ictus isquémico o trombosis cerebral. También en ocasiones una arteria que habitualmente también está dañada por una aterosclerosis puede sufrir una rotura y eso provocar la salida de sangre que está contenida en esa arteria y extenderse hacia el cerebro y otros órganos vecinos. A esta situación se conoce como infarto hemorrágico o hemorragia cerebral. De forma que, como vemos en este diagrama, el 85% del total de los ictus serían de tipo isquémico o trombosis cerebral y un 15% del total de los ictus serían de tipo hemorrágico o hemorragia cerebral. Como veis en esta diapositiva del Instituto Nacional de Estadística, cada año se confirma en conjunto las enfermedades vasculares como la primera causa de muerte en nuestro país y, como bien ha dicho Ana, en concreto el ictus representa la primera causa de muerte en mujeres y la cardiopatía isquémica la primera causa de muerte en hombres. Le siguen como segunda causa de mortalidad los tumores. Por eso también a comienzos de este año, en febrero, organicé también unas jornadas contra el cáncer. Para que sepáis cómo se produce un infarto cerebral, primero tenemos que tener en cuenta la circulación de este órgano. Del callado de la aorta, que es una arteria del corazón, surgen 4 grandes troncos, 4 grandes arterias que van a llevar el riego a nuestro cerebro. 2 que van a pasar por la parte delantera del cuello, que son las carótidas, y 2 que van a pasar por la parte posterior o trasera de nuestro cuello, que son las arterias vertebrales. Estas 4 arterias funcionan como un tronco. De ellas, a su vez, surgen una serie de ramas, como si fuesen pequeñas ramitas de un árbol. Y de forma que, como vemos en este esquema del cerebro, las carótidas llevarían el riego de la mayor parte del cerebro, mientras que las vertebrales, que se unirían en una sola arteria conocida como basilar, llevarían junto con esta arteria la irrigación de la parte de atrás del cerebro, del cerebelo, no sé si lo veis, que es como un cerebro pequeñito que hay detrás del cerebro, donde pone cervelet, ese es el cerebelo, ¿de acuerdo?, que es un órgano encargado del control del equilibrio, de la marcha, de la coordinación motora y también de la postura al caminar. Y justo por delante del cerebelo está el tronco cerebral. Se llama así porque tiene una forma de tronco y que se encarga de regular funciones vitales como, por ejemplo, el control del ritmo cardíaco, la respiración, la devolución y diversos reflejos. Como veis en la otra diapositiva, en el otro dibujo, en la parte de arriba podemos ver una arteria completamente sana. Inmediatamente en la imagen inferior vemos, no sé si os fijáis bien, una imagen como amarillenta. Eso es un acúmulo de grasa que se conoce como placa de ateroma, ¿de acuerdo? Ese acúmulo de grasa va creciendo hacia el interior de las arterias y va poco a poco, a lo largo de un proceso que suele ser progresivo y que conlleva muchas décadas, que va produciéndose a lo largo de toda nuestra vida. Ese acúmulo de placas de grasa poco a poco va creciendo hacia el interior de la arteria y va dificultando el paso de sangre a través de esa placa. Ya en fases avanzadas puede ocurrir que sobre esa placa de grasa, tal y como vemos ya en la imagen más inferior, sobre esa placa de grasa se pueden acumular plaquetas. Y esas plaquetas pueden dar lugar a la formación de un trombo, un cuajarón de sangre que obstruye por completo la arteria en ese punto, impidiendo el paso de sangre y generando de esa forma un infarto cerebral. Este proceso, hasta que se produce la obstrucción de la arteria, o al menos su estrechez por esas placas de grasa y por esos trombos, es un proceso silente. El paciente no nota ningún tipo de síntoma. El que una persona no note el síntoma no quiere decir que esté bien. Por tanto, tenemos que hacer hincapié en la instauración de una serie de medidas para prevenir este grupo de enfermedades. La aterosclerosis no solo causa infarto cerebral, sino que también es causa de cardiopatía isquémica. Esto es de angina de pecho, de infarto agudo de miocardio
y enfermedad arterial periférica, que consiste en un trastorno circulatorio de las arterias que irrigan a las piernas. Este proceso de arteriosclerosis no se produce así como así, sino que se produce por la acción de lo que se conocen como factores de riesgo vasculares, dentro de los cuales hay dos grupos. Unos que al ser inherentes o propios de... Unos que al ser inherentes o propios de la persona no están sujetos a ningún tipo de control ni modificación, que son los conocidos como factores de riesgo vasculares. Dentro de estos, el más importante es la edad. Lógicamente, hemos dicho que la arteriosclerosis es un proceso progresivo que va increciendo en aumento conforme más edad tenemos. Por tanto, entre más años tengamos, más riesgo tendremos de sufrir un infarto cerebral, una angina de pecho, un infarto corazón, etc. De hecho, 3/4 partes de los infartos cerebrales se producen en personas mayores de 65 años. Otro factor no modificable es el sexo. Perdón, las mujeres, sobre todo después de la menopausia, tienen un mayor riesgo de sufrir eventos vasculares. También tienen mayor riesgo de sufrir eventos vasculares aquellos que hayan tenido un padre, madre, hermano o hermana que hayan padecido algún tipo de patología vascular. También tienen mayor riesgo las personas de raza negra y los hispanos. Y también aquellas personas que viven en las ciudades en relación con la polución ambiental. Por contra, a estos factores de riesgo vasculares no modificables existen otros que sí pueden ser sometidos a control, sí que pueden ser modificados mediante la adopción de una serie de medidas de promoción de hábitos de vida saludable y mediante la administración de tratamientos médicos, de medicación. Ello lleva implícito que al conseguir un control de estos factores vasculares vamos a reducir el riesgo vascular de la persona, es decir, el riesgo de que sufra infartos cerebrales, infartos de corazón, angina de pecho y otros eventos vasculares. Dentro de todo ello, es más importante la hipertensión arterial. Mirad, una persona hipertensa tiene el doble de riesgo de sufrir un ictus que el que no lo es. El riesgo de ictus aumenta conforme son más altas las cifras de tensión arterial. Otras personas que también tienen mucho riesgo de sufrir infartos cerebrales son los diabéticos, también las personas con dislipemia. Dislipemia se refiere a la elevación de colesterol bien total o el colesterol malo o triglicéridos en sangre, o una reducción del colesterol bueno, que es el colesterol que limpia de grasa nuestras arterias y retrasa el proceso de arteriosclerosis, protegiéndonos de este tipo de enfermedades. También tiene más riesgo de sufrir eventos vasculares las personas obesas, con sobrepeso y en particular los que padecen obesidad abdominal. Esto es, personas con un perímetro abdominal por encima de 80 centímetros en el caso de las mujeres y por encima de 94 en el caso de los hombres. También tienen mayor riesgo de sufrir este tipo de patologías los que consumen alcohol en exceso, los fumadores tanto activos como pasivos, las personas sometidas a terapia hormonal sustitutiva, aquellas personas que por un proceso de arteriosclerosis sufren una estrechez de las arterias carótidas y también, como veremos luego con más detalle, personas que sufren determinados tipos de enfermedades cardíacas que por distintas razones existe una propensión a que se formen trombos o cuajarones de sangre en el interior del corazón, que conlleva un riesgo de que ese trombo se desprenda, vaya a una arteria del cerebro, la obstruya y cause un infarto cerebral. Están aumentando las cifras de obesidad en nuestro país. De hecho, entre más edad tenemos, mayor es el número de personas obesas. El problema es que la obesidad es entre los niños y los jóvenes de las más altas de Europa, solo superada por Italia, Malta y Grecia. Y este creciente aumento de la obesidad y del sobrepeso se debe a dos factores. De un lado, a que está cambiando nuestro patrón de consumo dietético. Hemos pasado de la dieta mediterránea a consumir dietas de tipo anglosajón, caracterizadas por el consumo de alimentos hipercalóricos, de grasas saturadas y azúcares refinados. De otro lado, se añade que cada vez somos más sedentarios, tanto por un lado por la mejora en la accesibilidad a los medios de transporte, como por otro lado también al incremento de oferta en cuanto al ocio pasivo. La obesidad es un caldo de cultivo para otras enfermedades. Quien es obeso tiene más riesgo de padecer hipertensión arterial, diabetes y dislipemia. Y todos estos factores vasculares combinados entre sí aumentan el riesgo de que padezcamos cualquier tipo de enfermedad vascular en cualquier punto de nuestro sistema circulatorio. Y también aumenta el riesgo de que esa enfermedad vascular reaparezca bien en el mismo punto circulatorio o en otra parte de nuestro árbol vascular.
Cuando tenemos una reaparición o recurrencia de la enfermedad vascular, corremos riesgo, dependiendo de la localización y de la gravedad de la enfermedad, de sufrir una serie de secuelas que, si son muy graves, nos pueden sumir en un estado de dependencia. Ahora voy a pasar a hablaros con más detalles sobre ciertos factores vasculares. El primero de ellos es el sedentarismo. Es de una trascendencia vital, porque el sedentarismo representa la cuarta causa de muerte en nuestro planeta y provoca un 6% de las muertes. Y esto es porque produce una serie o genera una serie de impactos negativos sobre la salud. Por un lado, aumenta el riesgo de que suframos osteoporosis, fracturas óseas. Se ha visto también en muchos estudios que las personas con sedentarismo tienen mayor riesgo de padecer cáncer de mama y de colon. También, al apenas mover las piernas, la persona sedentaria, la sangre de las venas de las piernas circula más lentamente y hay más riesgo de que se formen trombos en estas venas, con el consiguiente riesgo de que se produzca una embolia en el pulmón o en el cerebro. Claro, si la persona, por un lado, consume alimentos ricos en calorías y, por otro lado, no elimina ese exceso de calorías con ejercicio físico, pues la persona tiene tendencia a sufrir sobrepeso y obesidad. Y, como ya hemos dicho, el sobrepeso y la obesidad acarrearían, a su vez, que la persona sedentaria tenga mayor riesgo de sufrir hipertensión arterial y diabetes. El sobrepeso y la obesidad se definen por la relación que existe entre nuestro peso corporal y nuestra estatura. Ocasiona ni más ni menos que 2 de cada 3 muertes en nuestro planeta. Cada año mueren 57 millones de personas en el planeta Tierra como consecuencia directa del sobrepeso y de la obesidad. Y ocasiona casi la mitad de los casos de dependencia por enfermedades cerebrovasculares, reduciendo la esperanza de vida nada más y nada menos que en 10 años. También se ha asociado el sobrepeso y la obesidad no solo con los distintos tipos de patologías vasculares, sino que también se ha relacionado con diversos tipos de cáncer. La diabetes afecta al 3% de la población española, cifra que asciende al 15% entre los mayores de 65 años. Existen dos tipos. La tipo 1 representa el 10% total de casos de diabetes. En esta es necesario de la administración de insulina desde un comienzo de la enfermedad y suele ser hereditaria. Y el tipo 2, que es el 90% del total de los casos, de entrada no requiere administración de insulina, pero sí conforme la enfermedad va progresando. Y esta suele estar producida por la asociación con otros factores de riesgo vasculares como hipertensión, como obesidad, dislipemia, etc. La diabetes produce numerosas complicaciones. De un lado, afecta a la circulación de la retina, produciendo la retinopatía diabética, y que de hecho constituye la segunda causa de ceguera en nuestro país después de las cataratas. Puede también afectar a los nervios de nuestros brazos y nuestras piernas, pudiendo dar lugar a problemas del equilibrio, a úlceras, gangrenas que requieren también amputación de las piernas. Y luego también la diabetes puede afectar a la circulación del riñón, causando una nefropatía diabética que, en el caso de que siga progresando, puede llevar al paciente a necesitar diálisis o trasplante renal. Y luego la diabetes conlleva una situación de alto riesgo vascular, por lo que los pacientes diabéticos tienen un riesgo muy elevado de padecer tanto infarto como angina de pecho e infarto agudo de miocardio, enfermedad arterial periférica y pie diabético. Estas dos últimas son enfermedades producidas por trastornos circulatorios debido también a la aterosclerosis de nuestras piernas. También las personas diabéticas tienen mayor riesgo de sufrir enfermedades hepáticas, apnea del sueño, distintos tipos de cáncer, fracturas óseas osteoporóticas y demencia. La hipertensión arterial se define como la determinación en varios momentos separados en el tiempo de cifras de tensión arterial sistólica máxima superiores a 140 y de diastólica mínima superiores a 90. La padece el 42% de la población española y causa 9.400.000 muertes cada año en nuestro mundo. Se relaciona con la aparición de diversas patologías vasculares, como el ictus isquémico, y fundamentalmente es la principal causa de hemorragia cerebral y también la principal causa de reaparición o recurrencia y de muerte por hemorragia cerebral. También ocasiona fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, infarto agudo de miocardio, angina de pecho, aneurismas. Aneurismas son como una especie de dilataciones que aparecen sobre la parte externa de algunas arterias que tienden a ser progresivos y que cuando se rompen se produce la salida de sangre en el interior de la arteria donde está ese aneurisma y se produce una hemorragia cerebral que puede ser mortal en muchos casos. También las personas con hipertensión tienen mayor riesgo de sufrir enfermedad arterial periférica e insuficiencia renal.
En general, la tensión debe mantenerse en los hipertensos por debajo de 140 de máxima y de 90 de mínima, y en las personas con alto riesgo vascular, que son los diabéticos, las personas que tienen 3 o más factores vasculares, las personas que hayan padecido un ictus o una angina de pecho, un infarto agudo de miocardio, que son portadores de aneurisma, de enfermedad periférica o que tienen una insuficiencia renal, todas esas personas, insisto, tienen un riesgo vascular muy alto, y en estos casos la tensión arterial tiene que estar por debajo de 130 de máxima y de 80 de mínima. La fibrilación auricular es una arritmia en la que se produce un ritmo desorganizado, caótico del corazón, que lleva a que no se contraiga adecuadamente este órgano para expulsar la sangre debidamente al resto del cuerpo, y eso a veces da lugar a que se formen en el interior del corazón coágulos de sangre o trombos que, como ya hemos dicho antes, pueden desprenderse y obstruir una arteria del pulmón, causando una embolia de pulmón, u obstruir una arteria del cerebro y causar un infarto cerebral. También, cuando esa arritmia va a un ritmo excesivamente elevado, puede causar insuficiencia cardíaca y angina de pecho. Por eso es necesario la instauración de una serie de medicamentos para hacer que la arritmia no vaya excesivamente rápida, y también se deben instaurar tratamientos con antiagregantes o anticoagulantes para reducir el riesgo de sufrir embolias por esta enfermedad. La prevención primaria se refiere al conjunto de medidas necesarias para prevenir en una persona que nunca ha padecido una enfermedad vascular la aparición de este tipo de patologías. En general, para el control de todos los factores vasculares resulta muy beneficioso el ejercicio aeróbico, que tiene que ser a diario, entre 30 y 60 minutos. Y en concreto, como he comentado, para los pacientes hipertensos también resulta bueno una dieta en la que restringamos el consumo de sal a no más de 5 o 6 gramos al día. Para ello, una medida muy sencilla es quitar el salero de la mesa, evitar todos aquellos alimentos que tienen mucha sal, por ejemplo, salazones, embutidos, alimentos precocinados, conservas, también la sacarina, también las pastillas tipo Avecren. Es preferible el consumo de agua de mineralización muy débil. Hay que moderar el consumo de alcohol en los hipertensos también, ¿de acuerdo? Evitar también bebidas que contengan cafeína. Con respecto a los diabéticos, tienen que mantener, como he dicho antes, la tensión por debajo de 130 de máxima, 80 mínima, el colesterol malo por debajo de 100 y la hemoglobina glicosilada por debajo del 7%. La hemoglobina glicosilada es un parámetro analítico que sirve para ver el control del azúcar durante un promedio de 4 meses. Amén de que tienen que hacer ejercicio físico y perder peso para de esa forma mejorar el efecto de la insulina para poder controlar mejor la enfermedad. También se hace indispensable el uso de ciertos medicamentos cuando fracasan el ejercicio y la dieta, como son, por ejemplo, los antibióticos orales, y conforme la enfermedad va progresando, también el uso de la insulina. La dislipemia, también inicialmente se debe aplicar una serie de medidas como el ejercicio físico y la dieta, y cuando estas medidas fracasan se deben de administrar medicamentos conocidos como estatinas, que son útiles para el control del colesterol, y fibratos, que son muy buenos para la regulación de los triglicéridos. También se ha visto que el estrés y la ansiedad aumenta el riesgo de padecer enfermedades vasculares, por lo que en este sentido, para el control de este grupo de enfermedades, sería muy útil, aparte del uso de benzodiazepina, que son medicamentos tranquilizantes y de antidepresivos, la aplicación de técnicas de respiración, de relajación, el yoga y el ejercicio físico aeróbico, sobre todo en un entorno natural. Con respecto a los fumadores activos, ni que decir tiene que deben de suprimir ese hábito tabáquico. Los fumadores pasivos deben evitar la exposición al humo del tabaco. Se debe moderar el consumo de alcohol a no más de 2 unidades al día para el caso de los hombres, ni más de 1 en el caso de las mujeres. Y es necesario la deshabituación de todo este tipo de drogas en los casos que sea pertinente, y también de las drogas ilícitas, especialmente anfetaminas, cocaína, marihuana y heroína, puesto que estas drogas conllevan un mayor riesgo de infartos cerebrales. Esa deshabilitación se hará a través de los CEDEX. La palabra ictus, una palabra de origen latín que significa interrupción brusca de la circulación cerebral, significa ataque repentino. Este significado de ictus se adoptó en la literatura francesa a segunda mitad del siglo XIX. Y se llama así ictus porque los síntomas aparecen de golpe, los síntomas aparecen bruscamente, sin previo aviso.
y alcanza su máxima intensidad desde el inicio. Los síntomas son muy variados dependiendo de la gravedad y de la localización del infarto cerebral. Y pueden ir desde dolores de cabeza, pérdida de conocimiento, convulsiones, confusión, la persona se muestra desorientada en tiempo y en espacio, muestra problemas de comportamiento, de delirios, alucinaciones, dificultad para caminar, o también la persona puede mostrar una pérdida de fuerza en brazo, pierna y cara, normalmente del cuerpo, de la mitad del cuerpo, que es contraria al infarto cerebral. O puede mostrar una pérdida de sensibilidad en cara, brazo y pierna del lado contrario al que ha tenido o al que está teniendo lugar el infarto cerebral. También puede haber pérdida de visión, visión doble, puede haber problemas del habla, como la disartria, que consiste en un trastorno a la hora de articular palabras, o la afasia, que consiste en un trastorno para comprender lo que nos están diciendo o para poder expresarnos. Existen, como os muestro esta diapositiva, numerosas enfermedades, tanto del cerebro como enfermedades generales, que en ocasiones pueden confundirse con los infartos cerebrales. ¿Y cuál es la importancia de los infartos cerebrales? Pues la importancia es, de un lado, su frecuencia. Cada año, 2.100 extremeños y extremeñas padecen infartos cerebrales. Y en las personas, especialmente mayores de 65 años, que son en los que se produce con más frecuencia este tipo de enfermedad, pues en esta población mayor de 65 años, el del 4 al 8% de la población mayor de 65 años extremeña padece o ha padecido al menos en una ocasión un infarto cerebral. Como por diversas razones estamos asistiendo a un envejecimiento progresivo de la población, está aumentando cada vez más los casos de infarto cerebral, hasta el punto de que en los últimos 20 años se ha producido un incremento de casi el 50% de los ingresos hospitalarios debido a esta enfermedad. Por contra, estamos asistiendo a una reducción de la mortalidad por infartos cerebrales debido a una mejora en la asistencia a estos enfermos y a una mejora en su tratamiento. Como ya hemos comentado, representa la primera causa de muerte en mujeres y la segunda en los hombres. Y la segunda causa en general de muerte después de la cardiopatía isquémica. Representa también la causa más importante de discapacidad y dependencia en los adultos, la segunda causa más frecuente de demencia después del Alzheimer, la segunda causa de pérdida de años de vida y de calidad de vida, y se invierte nuevamente tanto en la atención como en la asistencia de los enfermos, tanto en la fase aguda como crónica, se invierte del orden aproximadamente cada año de un 3 a un 4% del gasto sanitario. Se hace por ello indispensable, por todas estas razones que os he explicado, por la importancia que supone el ictus, por todos estos argumentos que os he expuesto, evitar la recurrencia o reaparición del ictus, porque si no, de lo contrario, va a aumentar las posibilidades de que la persona pueda fallecer o que sufra una discapacidad que le cause una dependencia debido a esta enfermedad. Por ello, en este sentido, para evitar la reaparición del ictus, son necesarias las medidas de prevención secundarias de las que hablaremos más adelante. El ictus se puede clasificar de varias formas. Una de ellas es según donde se produce el infarto cerebral. Entonces, cuando se produce en la parte delantera del cerebro, hablamos de infarto total o parcial de la circulación anterior, dependiendo de la extensión del infarto. Estos infartos, recordemos que están producidos por afectación de las carótidas y de sus ramas, o a veces también se pueden producir infartos que afectan a la parte de atrás del cerebro, al cerebelo o el tronco cerebral. Estos son los infartos de circulación posterior, los infartos que afectan la parte trasera o postrera del cerebro. Y estos se deben a afectación de las arterias vertebrales, de la basilar o de sus ramas. Luego están los infartos lacunares, que son infartos habitualmente debido a la arteriosclerosis, que afectan a arterias pequeñitas del cerebro que surcan por la profundidad de este órgano. La primera causa de ictus isquémico, es decir, de trombosis cerebral, la representa la aterosclerosis, es decir, la estrechez y el endurecimiento de las arterias producido por el acúmulo de placas de grasa que van dificultando el paso de sangre a través de las arterias donde se sientan esas placas de ateroma, incluso pudiendo producir la obstrucción de la arteria. La segunda causa más frecuente de ictus son las cardiopatías embólicas, es decir, un conjunto de enfermedades que en mayor o menor riesgo y por distintas razones favorecen la aparición de trombos o coágulos de sangre, como ya he comentado, que corren el riesgo de desprenderse del corazón y obstruir una arteria de tamaño variable, impidiendo el paso de sangre a través de la arteria y causando de esa forma el infarto cerebral.
Dentro de todas estas, es de destacar la fibrilación auricular, porque es responsable del 50% de los ictus debido a cardiopatías embólicas, y también hemos de destacar que tienen o que sufren mayor riesgo de sufrir infartos cerebrales los portadores de prótesis mecánica, las personas con acinesia cardíaca, es decir, la falta de movilidad de una parte del corazón que puede ser debido a distintas enfermedades. Las personas en el primer mes después de sufrir un infarto agudo de miocardio tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral. Las personas que tienen una endocarditis, esto es una infección de las válvulas cardíacas. Las personas que sufren una enfermedad del seno, que consiste en una degeneración del sistema eléctrico del corazón. Y las personas que sufren una miocardiopatía dilatada en grado severo. La miocardiopatía dilatada es una enfermedad en la que se produce un crecimiento desmesurado del corazón, que hace que éste no se contraiga adecuadamente, sino que se contrae con debilidad, no es capaz de expulsar la sangre bien, y eso favorece el acúmulo de trombos dentro del corazón que pueden producir infartos cerebrales. Bueno, para ir adelantando luego diapositivas y no tener que apenas que comentarlas, os diré que, a ver, el estudio para descartar el infarto aterotrombótico, es decir, el infarto debido a una estrechez o una obstrucción por placas de ateroma, ese estudio para diagnosticar ese tipo de ictus, es necesario la ecografía, una ecografía llamada Doppler, o como alternativa se puede usar la resonancia o el TAC. Para el diagnóstico de estas enfermedades, que son causa también de ictus, lo que usaremos será el electrocardiograma y también en ocasiones el Holter, que es como un electro 24 horas, y también un ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía que nos permite ver el interior del corazón y también de los vasos sanguíneos. Para descartar, ya digo, este tipo de enfermedades cardíacas que tienen un gran potencial embolígeno, una gran capacidad de formar émbolos y producir infartos cerebrales. Una vez descartadas las causas de ictus aterotrombótica y por cardiopatías embólicas, hay que descartar ya causas raras de ictus, entre las que podemos contar diversas enfermedades de la sangre, enfermedades vasculares que no están producidas por aterosclerosis, sino por inflamación del vaso sanguíneo, que produce una obstrucción o una estrechez de las arterias, causando también un infarto cerebral. Determinadas enfermedades vasculares que no se pueden afectar al cerebro, sino también al resto del cuerpo, que son debidas a enfermedades hereditarias. Y también se puede producir infartos cerebrales por diversas enfermedades, como por ejemplo la migraña. Las mujeres con migraña, especialmente con aura, que toman anticonceptivos orales y que padecen o son portadoras de otros factores vasculares, tienen más riesgo de sufrir un infarto cerebral. Tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral las personas con sífilis, sobre todo en fases avanzadas. Las personas con un aneurisma, porque como hemos dicho antes, el aneurisma puede sufrir una ruptura con la salida de sangre hacia el exterior y ser causa de hemorragia cerebral, sobre todo subaracnoidea. La hipertensión del embarazo, la formación de trombo en las venas del cerebro, las drogas, como ya hemos comentado, enfermedades inflamatorias intestinales como el Crohn, la colitis ulcerosa y en menor medida la celiaquía y la trombofilia, que son un conjunto de enfermedades genéticas en las que existe una predisposición a la formación de trombos en las venas de nuestro cuerpo. Bueno, y llegamos a un aspecto muy importante. Vamos a ver, el ictus hay que tener en cuenta que es una emergencia médica. Tiempo es cerebro. Entre antes actuemos con una persona que tiene un ictus, mayores van a ser sus posibilidades de sobrevivir y de que vuelva a ser otra vez una persona independiente, autónoma. Por eso, viene el propio paciente o su familia o algún testigo, cuando sospechen que pueda estar sufriendo esa persona un ictus, debe de solicitar la valoración por o bien la UME de Cabeza del Buey o por los servicios de urgencia del centro de salud de nuestra localidad. Los facultativos, en el caso que sospechen que el paciente pueda tener un ictus, activarán lo que se conoce, valga la redundancia, el código ictus, y mediante el medio de transporte más rápido, entre otros, puede ser la UME de nuestra localidad, se derivará al paciente al servicio de urgencias de nuestro hospital, que recordemos es el Hospital Siberia Serena, ¿de acuerdo? En el Hospital Siberia Serena se hará una evaluación también del paciente y también procederá a una estabilización si fuese el caso. Ahí se realizará una serie de pruebas como el electrocardiograma para descartar arritmias que producen infartos cerebrales, radiografía de tórax para descartar insuficiencia cardíaca, neumonía y otras complicaciones que muchas veces se asocian al infarto cerebral,
una analítica básica y un TAC craneal, porque el TAC craneal nos va a ayudar a descartar enfermedades que muchas veces se confunden con el infarto cerebral y también nos va a diferenciar entre el infarto isquémico o trombosis cerebral y el infarto hemorrágico o hemorragia cerebral. Posteriormente, en determinados casos, a través de un sistema de telemedicina, el médico de urgencia del Hospital Sibelius Serena se puede poner en contacto con un neurólogo experto en ictus, de la unidad de ictus de Cáceres. A través de un aparato telemedicina, hará una evaluación del paciente, hará una evaluación de los informes clínicos, de las pruebas que se le han realizado y en base a ello tomará una serie de decisiones como, por ejemplo, si el paciente es candidato o no a ser trasladado a la unidad de ictus y si el paciente se puede beneficiar de un tratamiento del que hablaremos después, que se conoce como fibrinolisis. También el paciente puede ser derivado a la UCI cuando, por ejemplo, necesita ventilación asistida o esté en coma. También el paciente puede ser derivado desde el servicio de urgencias del Hospital Sibelius Serena al servicio de neurocirugía del Hospital Infanta Cristina de Badajoz cuando sufra un infarto muy extenso, lo que se conoce como un infarto maligno, porque en un infarto maligno el paciente corre mucho riesgo de fallecer por una parada respiratoria. Entonces ese paciente tiene que ir intubado, estabilizado, para operarlo urgentemente por parte del Servicio de Neurocirugía de Infanta Cristina. También debe ser derivado al Servicio de Neurocirugía de Infanta Cristina personas con hemorragias muy grandes, muy extensas, que están sufriendo un empeoramiento neurológico progresivo. Personas con hemorragias en el cerebelo o en el tronco, que ya he explicado dónde están, que sean complicadas, ¿de acuerdo? O cuando sufran algún tipo de complicación derivada del ictus, tanto isquémico como hemorrágico, de otro tipo.